Hola a todos. En el video anterior, que se titula La vez que el diablo vino por mi tío, compartí una serie de historias que me contó una querida amiga cuando vino de visita. Dentro de esas historias había una sobre una bruja que se le apareció en casa de sus abuelos y bueno, una semana después estábamos conversando acerca de estas experiencias y resulta ser que ese encuentro con aquella bruja no quedó ahí. Así que el día de hoy les traigo la historia completa, que es algo corta a comparación de las demás que suelo subir aquí, pero créanme que vale la pena darle su propio video. Así que sin más preámbulo, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculta en sus casas. Esta es una historia que ya sucedió hace un tiempo. Yo estaba recién llegada a la casa de mis abuelos en el pueblo. Vivíamos 8 primos en esa casa y precisamente mis abuelos eran los que se encargaban de cuidarnos a todos. Ese día en particular estábamos reunidos en la cocina y luego escuchamos un estruendo, algo que se dejó caer sobre nosotros, sobre el tejado. Todos escuchamos atentamente el caminar de esta cosa sobre nosotros. Luego los pasos se detuvieron y escuchamos nuevamente el mismo estruendo y aquellos mismos pasos, pero ahora venían de la casa de al lado. Sea lo que sea que estuviera sobre nuestras cabezas, estaba saltando entre los techos de las casas. Y al principio pensamos que era una de las gallinas, lo cual no era nada inusual, de no ser porque lo que se escuchaba eran pisadas fuertes, demasiado pesadas para un animal tan pequeño. Aquello tenía que ser algo de gran tamaño. Una persona, quizás. Mi abuelo, tratando de disimular, nos dijo con toda la calma del mundo que nos quedáramos en la cocina, que no fuéramos a salir, pero que todo estaría bien. Acto seguido salió de la cocina solo para regresar con 2 botellas enormes de agua bendita. Le pasó una de las botellas a mi abuela y le dijo: «Ten, empieza a ponérselas en la frente». Mi abuela entonces tomó la botella y uno por uno nos dibujó una cruz en la frente con agua bendita. Luego nos recalcó una vez más que no fuéramos a salir y procedió a rociar agua bendita alrededor de la cocina. Nosotros vimos cuando los abuelos salieron hacia la casa. Los observábamos a través de la ventana cómo iban de un lado a otro rezando y echando agua bendita por cada rincón de la casa, caminando en círculos, repitiendo el mismo proceso una y otra vez. 2 horas. 2 horas fue el tiempo que nos quedamos en la cocina a la expectativa de lo que iba a pasar. Cuando aquellos golpes en el techo cesaron, mis abuelos nos sacaron de la cocina y nos mandaron derechito a la cama. Todo fue muy confuso en ese entonces, y creo que más de uno de los niños que estábamos ahí no entendíamos lo que estaba pasando. Hasta que un buen tiempo después tocamos el tema. Y sí, de hecho, confirmaron de que se trataba de una bruja. De hecho, uno de los presentes dijo: sí lo era. ¿No te acuerdas que un día esa mujer llegó preguntando por café? Y ahí recordé lo que había sucedido días antes de la visita de la bruja. Nosotros ya estábamos listos para ir a la escuela, cuando a la casa se acercó una mujer que nunca habíamos visto en el pueblo. Y extrañamente preguntó que si teníamos café, que si le podíamos dar un poco. Ella nos preguntó directamente a nosotros, pero mi abuela intervino y le dijo que no, que nosotros ya íbamos de salida. Así que fue ella la que se encargó de regalarle un poco de café. Después la mujer se marchó, pero estamos seguros que era ella la que se había posado en nuestro techo, que toda esa estrategia del café era simplemente para poder meterse a la casa. ¿Con qué fin? Ya es algo que queda a la imaginación de todos ustedes. Aunque en un principio dimos por sentado que las cosas en casa de los abuelos con respecto a aquella bruja quedarían solo en esa experiencia, la realidad resultó ser algo muy distinto.
ya que tiempo después pudimos encontrarnos de nuevo con este ser. Pero este encuentro fue el más aterrador. Esto pasó ya varios años después del encuentro con esta mujer, con esa bruja en el tejado. Yo ya tenía 13 años cuando esto sucedió un 31 de diciembre en casa de los abuelos. La misma casa que fue protagonista de aquellos sucesos. Los adultos tenían que ir a una misa de Año Nuevo en el pueblo, mientras que nosotros los niños nos quedaríamos en casa. Ellos ya bajarían nuevamente al pueblo después de la misa, tras recibir el Año Nuevo. Ellos nos dejaron a solas en casa, viendo películas hasta que regresaran. Cuando nos aburrimos de estar pegados al televisor, salimos al patio de la casa a jugar un rato. Mientras estábamos sumergidos en nuestra imaginación, pasándola bien, escuchamos que algo sobrevoló la casa. Era el aleteo de un ave que no dejaba de darle vueltas. Por aquella zona habitan varias aves de rapiña, las que les dicen chulos, gallinazos, y creo que ya que la mayoría de ustedes son de México, es como nosotros le decimos a los zopilotes. Nosotros pensamos que se trata de esta ave negra de rapiña que a veces habita en veredas como esta. Pero había algo diferente. Cuando aquella ave pasó volando sobre nuestras cabezas, vimos que era de gran tamaño. Aquello voló en círculos hasta que se posó sobre uno de los postes de luz que quedaban frente a la casa. Uno de mis primos al verla dijo, bueno, es solo un ave, no nos va a hacer nada. Y además estábamos a una distancia prudente de aquel gallinazo. Pero todavía no podía quitarme esa sensación de que había algo raro con ese ave. Todos los primos seguimos jugando como si nada pasara, mientras aquella ave extraña parecía observarnos. El gallinazo estaba en una posición algo peculiar. Era como si se hubiese hecho bolita, ya saben, ocultando su cabeza entre sus muslos y tapándola con sus alas. Parecía más una esfera negra sentada sobre aquel poste. Yo me quedé viéndola y poco a poco empecé a acercarme. Aquello levantó la cabeza y dejó ver un ojo que a mí me pareció que era humano. Y en ese momento sentí muchísimo miedo. Pensé que tal vez había visto mal, que tal vez todo lo imaginé, que fue un efecto visual debido a la poca luz y la distancia que había entre nosotros, pero no fue el caso. ¿Qué putas? ¿Por qué tiene un ojo humano? Mi primo señaló lo mismo que yo creí haber visto, por lo que me confirmó que no lo había imaginado. Y es que podía verse claramente que tenía rasgos humanos. Pronto pudimos distinguir una ceja y su tono de piel. No cabía duda, aquello era un ave con el rostro de un humano. Incrédulos ante lo que estábamos viendo, decidimos comprobar que no estábamos imaginando cosas. Los más chicos se metieron a la casa mientras que los mayores fuimos a revisar qué era todo eso. Uno de nosotros corrió rápidamente a la casa en busca de una linterna y cuando regresó alumbramos a la criatura y ahí nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Aquello no era ningún ave. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, no de plumas. Y es que, como les digo, no pudimos distinguirla bien al principio. La veíamos como una bola negra frente a nosotros. Aquel ser no dejaba de seguirnos con la mirada. Creo que lo que más me aterró fue cuando sin previo aviso se descubrió el rostro. Aquello desplegó sus alas. Comenzó a agitarlas en el aire sin quitarnos la mirada de encima como si nos tratáramos de su presa. Y ahí pude ver bien su rostro. Tenía una cara delgada de rasgos alargados. Su nariz no era nada puntiaguda como suelen retratarla en los libros de cuentos. Era alargada, eso sí. Tenía unos ojos pequeños, y aquel pelaje que cubría su torso, sus alas, también cubría parte de su cabeza dando la impresión de que tenía una cabellera peinada hacia atrás. Eso no hacía ningún ruido, no hacía nada, nada más allá de aletear y vernos fijamente. Sobrecogidos por el miedo entramos en la casa a buscar agua bendita.
Como se habrán dado cuenta al principio del relato, mis abuelos son muy devotos y muy creyentes de estas cuestiones paranormales, por lo que siempre había agua bendita en la casa. Fuimos a su habitación, tomamos el agua y comenzamos a hacernos cruces en la frente, al igual como lo habíamos hecho años atrás. Dos de los mayores se quedaron adentro de la casa con los niños, cuidándolos, asegurándose que en verdad estuvieran a salvo. Mientras tanto, otros dos de los chicos mayores salimos con tazas llenas de agua bendita para rociar por todo el lugar, especialmente donde habíamos estado jugando cuando aquel ser apareció. Mientras echábamos el agua, aquella cosa se movía. Parecía acomodarse sobre aquel poste para observarnos mejor. Mi primo comenzó a rezar y al poco tiempo todos empezamos a rezar con él. Rezábamos mientras nos cambiábamos, mientras alistábamos a los niños porque no nos íbamos a quedar ahí bajo ninguna circunstancia a esperar a que esa cosa se metiera a la casa. Teníamos que salir a buscar a los adultos. Cuando todo quedó listo, tomamos a los niños, agarramos linternas, cerramos la casa y emprendimos el camino. Lo único es que nos tocaría pasar frente a esa cosa. Verán, el patio de la casa de mi abuela limita con la calle donde estaba el poste sobre el cual posaba esa bruja, o lo que sea que fuera. Y esa era la carretera que teníamos que tomar para ir a donde estaba la familia, a la zona urbana del pueblo. Cuando íbamos llegando a aquel poste donde se encontraba, la vimos inclinarse como para tener una mejor vista de nosotros. Cada movimiento que hacíamos, por más pequeño que fuera, eso lo seguía con su mirada. En ese instante todos nos tomamos de la mano, bajamos las cabezas y así mismo nos fuimos ocultándonos de aquella cosa. Fuimos avanzando uno detrás del otro. Los más pequeños eran los más afectados. Aunque no entendían del todo la situación, sabían que algo malo estaba pasando. Al vernos a los grandes muertos de miedo, ellos se asustaron aún más y durante todo el camino no dejaban de llorar al vernos rezar y temblar. Fuimos subiendo aquel camino mientras rezábamos. Antes de salir de casa, cada uno había llenado una copa. Esas copas del vino con agua bendita. Así que ahí estábamos, caminando a mitad de la noche en ese terreno, con una bruja a nuestras espaldas y con agua bendita entre nuestras manos. Aunque aún había algo más que nos preocupaba. Por aquel mismo tramo que íbamos subiendo más adelante había una casa. Siempre sí era una distancia considerable entre las casas de aquel pueblo, pero en fin, el caso es que en aquel lugar habían perros que ya nos conocían. Así que tan pronto nos vieron venir, se unieron a nosotros e incluso caminaron un rato más con nosotros. Hasta que fuimos llegando a esa casa. La Casa Blanca. Esa era nuestra nueva preocupación. Y es que en aquel lugar se supone que murió mucha gente, y una gran parte de esos muertos fueron asesinados. Habían muchos rumores en el pueblo sobre aquel lugar. Se decía que ahí espantaban. Dicen que siempre que se pasaba por ahí se podían escuchar pasos desde el interior de aquella vivienda abandonada. Pasos que subían las escaleras del lugar hasta entrar a una de las habitaciones del segundo piso y prender la luz. Siempre a altas horas de la noche, como a las 2 de la mañana prendían la luz en esa ventana. A medida que pasábamos por ahí, que cruzábamos frente a esa casa, teníamos esta extraña sensación de que si volteábamos a ver en dirección a ese lugar, que la luz se iba a prender, o como mínimo veríamos algo que nos haría asustarnos aún más de lo que estábamos. Luego recordamos algo que mi abuela nos había contado hace ya un tiempo, algo que tenía que ver con aquel lugar. Aunque la mayoría de personas que asustaban resultaban ser niños, mi abuela decía que no había nada que temer, porque igual no nos podían hacer nada. Nosotros somos buenos niños, ¿verdad? No nos va a pasar nada.
Era lo que nos repetíamos entre nosotros para calmarnos un poco. Y con esa pequeña esperanza de que nada nos iba a pasar, seguimos avanzando, todos tomados de la mano y temblando de miedo. Cuando por fin dejamos la Casa Blanca a nuestras espaldas, pudimos descansar. Pudimos tomar aire y sentirnos mucho más tranquilos. Ya podíamos ver las luces de la zona urbana del pueblo. Ya estábamos cerca. Podíamos escuchar la música decembrina, la gente, ver la gente subir por aquel tramo. Hasta los borrachos malvivientes que pasaban a un costado de nosotros, que normalmente nos daban miedo, nos dieron una sensación de alivio. Y es que al final del día nos dio mucho más miedo aquella cosa que nos estaba acechando en casa de la abuela que los propios borrachos del pueblo. Esa cosa nunca nos siguió, lo cual me confunde. ¿Qué tal si en verdad no había ido por nosotros? De hecho, creo que aquella bruja o lo que fuera fue por mi abuela. Y creo que es la misma bruja que te comenté en la historia anterior. Quizás porque mi abuela se negó a dejarla hablar con nosotros en aquella ocasión. Quizás fue gracias a la intervención de mi abuela que esa mujer no pudo hacernos nada. Quizás volvió por eso. Quizás estaba buscando a mi abuela para saldar esa deuda pendiente. Cuando llegamos a la zona urbana, lo primero que hicimos fue buscar a la familia y nos quedamos el resto de la noche con ellos. Les contamos qué había pasado. Les contamos a nuestros padres, pero solo se rieron y ya. Parecía que no fuera gran cosa, como si no nos creyeran. Y mi papá entonces dijo: bueno, es que es Boyacá y es diciembre. Boyacá de por sí es una tierra de leyendas, de muchas historias de fantasmas, un lugar donde asustan con frecuencia y para estas fechas algunos creen que es peor. En diciembre lo paranormal se intensifica. Se rumora que salen los muertos, las almas de los condenados a vagar por las veredas del pueblo. Diciembre es la época en la que estas leyendas cobran vidas. Las brujas también son parte de ellas. Diciembre es fecha de rituales paganos. Rituales que en alguna ocasión fueron adoptados por la iglesia y posteriormente transformados en las celebraciones que hoy conocemos. Durante aquellos ritos paganos, para estas fechas, se creía que se fortalecía un poco más el vínculo entre nuestro mundo y el de los muertos. Es por eso que asustan tanto en diciembre, porque esa brecha entre nuestro mundo y el mundo de lo desconocido se hace más grande. Nunca había podido contar esta historia en su totalidad, precisamente por el miedo que me sobrecoge al hacerlo. El miedo que me da recordar todo aquello. Gracias por su atención. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.